Bien, gloria a Dios. Hoy vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, a partir del verso 1. Dice así la palabra del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Gloria a Dios. Bien, dice que esta parábola que refirió el Señor a sus discípulos sobre la necesidad de la oración sin desmayar. Un día Dios va a hacer justicia, Dios va a responder a todo aquel que está orando día y noche. Por eso les refirió esta parábola de este juez injusto, de que venía esta viuda reclamando justicia. Y venía y era muy continuo su visita. Era muy constante esta viuda. Y dice que el juez pensó dentro de sí: le voy a hacer justicia porque es muy insistente y va a llegar el momento en que me va a molestar. Entonces esta parábola el Señor la menciona para que nosotros sepamos, como sus escogidos, que un día Él nos va a contestar. Él nos va a hacer justicia de todo lo que nosotros ahorita en oración le llevamos a Él. Dios va a hacer su parte un día. Pero termina con una palabra del Señor. Dice: y cuando Él venga, la pregunta es: ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que le queda al discipulado. Dios un día va a cumplir sus tiempos, un día Él va a regresar, un día va a él como justo o como juez, va a hacer justicia un día. Pero la pregunta que ahora nos hace la palabra de Dios y que en que tenemos que reflexionar es si Él va a encontrar a alguien que en realidad crea. Por eso dice: y hallará fe en la tierra. Va a encontrar el Señor a alguien que en verdad crea. Hoy en día hay muchos movimientos que se llaman religiosos, muchos movimientos de la fe. Muchos creen que creen, muchos piensan que tienen fe, pero en sí, ¿qué es lo que el Señor quiere encontrar? Dice aquí en el libro de los Hebreos, de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, lo que es la esencia de lo que el Señor dijo que a lo mejor iba a encontrar en la tierra. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza, es la convicción, ese sentimiento que debe de haber en todo aquel que es de fe. En todo aquel que ha nacido por la fe debe de existir esta convicción.
Ahora, debe de ser un examen minucioso de manera personal. Cada uno de nosotros se tiene que preguntar hasta dónde está creyendo, si está creyendo. Cada uno debe de conocerse hasta dónde en realidad la fe en nosotros es una certeza y una convicción. Dice el verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no tenemos esa convicción y esa certeza, pues no podemos agradar a Dios, porque estaríamos haciendo las cosas dudando. Y el que duda también está pecando. Todo lo que se hace con duda es pecado. Entonces yo puedo estar haciendo muchas cosas, pero si no lo estoy creyendo, si no hay esa convicción, esa certeza en mí, lo estoy haciendo, sí lo estoy haciendo, pero no lo estoy haciendo como lo debiera de estar haciendo. Hoy en día muchos profesan tener una fe. Todo el mundo piensa que cree en Dios. El que roba, el que se emborracha, el que asesina, el violador, todos hablan de Dios y todos piensan que creen en Dios. Hoy en día todos los movimientos religiosos lo hacen en el nombre de Dios y todos piensan que creen en Dios. Pero en sí, ¿cuántos de los que estamos en este mundo ahorita, en esta generación, en realidad estamos creyendo? ¿Cuántos tenemos esa certeza, esa convicción? Porque si no hay certeza ni convicción, simplemente no podemos agradar a Dios. A veces digo, yo creo que creo. Pero no me conviene, como en otras veces ya lo hemos disertado, no nos conviene engañarnos. No nos conviene sentirnos algo que no somos. No nos conviene que nosotros creamos tener algo que no tenemos. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis? Entonces cada uno de nosotros se debe de conocer a sí mismo. Yo debo de conocerme hasta dónde tengo ese sentimiento de convicción, ese sentimiento de seguridad, porque esa es la esencia de la fe. No como en otros tiempos decíamos, creemos a Dios a nuestra manera, porque eso también se pudiera decir que es fe. Cada quien cree como quiere o como puede, pero la fe que Dios quiere que haya en su pueblo es una certeza, una convicción. Por eso dice nuestro hermano, si hacemos las cosas dudando, eso también para nosotros es un pecado. No somos los primeros que vamos a estar batallando con este sentimiento. Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Los primeros discípulos del Señor, los hermanos que tuvieron esa dicha de estar en el ministerio de su carne del Señor, que caminaron con Él, también tenían la necesidad que nosotros tenemos. Dice en el capítulo 17, versos 5 y 6, dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Esa fue la respuesta que recibieron del Señor. La respuesta a su pregunta, a su necesidad. Señor, aumentanos. ¿Qué les iba a aumentar? ¿Qué les dijo? Si así tuvieras fe, así, como un granito de azúcar. Si la tuvieras así. Entonces, ¿qué les estuvo diciendo? No veía que hubiera en ellos esta convicción. Fíjense, cuando son llamados los hermanos apóstoles,
cuando inician su ministerio con el Señor, dice que les dio autoridad, les dio a ellos para que pudieran sacar demonios, erradicar los demonios de las almas, para que pudieran sanar toda enfermedad, para que sanaran toda dolencia. Les dio poder y autoridad. Después siguió enviando el Señor a más discípulos, y ellos se regocijaban diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan. Era algo que para ellos los maravillaba, de que pudieran ver que esa autoridad que habían recibido, ese poder de Dios que habían recibido, estuviera rindiendo frutos. Y con todo y esto que estaban viendo, con todo y esto que ellos estaban viviendo, con todo y eso, le dijeron al Señor: queremos tener este sentimiento de seguridad, la esencia de la fe. Aumentanosla, Señor. ¿Cuánto necesitamos para ver maravillas? Fíjese que eso es lo que dice el Señor. Si así tuviéramos la seguridad como un granito de mostaza, como un granito de sal, de esa refinada, si así la tuviéramos, se verían maravillas. Hoy en día muchos profesamos una fe. Muchos hablamos de que creemos, pero ¿hasta dónde llega nuestra fe? ¿Hasta dónde pudiéramos ver el fruto de nuestra fe? Nuestros hermanos apóstoles, pues también querían creer, también querían ver esas maravillas que el Señor predicaba para todo aquel que cree. Entonces, hoy en día, ¿quién no quisiera ver la respuesta de Dios en la oración? Poder ver resueltas nuestras necesidades. ¿Quién no quisiera el poder regocijarse de ver todo esto que está escrito? Porque el Señor dijo: cosas mayores verán. Si Él hizo muchos prodigios, hoy se iban a ver, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. No se maravillen de lo que vieron, cosas mayores verán. Y hoy en día nos gustaría ver eso que el Señor dijo, esas maravillas que están anunciadas para el tiempo de su iglesia. Hoy en día escuchamos que por doquier se habla, por doquier se predica. Conocemos muchos predicadores internacionales, conocemos mucha gente que piensa, que cree. Pero ¿a dónde están esas maravillas que hace la fe? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. ¿En dónde está eso que está escrito? ¿En dónde está el resultado de la fe de tantos y tantos que hablamos en el nombre del Señor? A veces le digo a la iglesia del Señor que no tienen que conformarse con pensar que creemos o con hablar solamente de Dios. No, dice la palabra de Dios. Vamos a leer, mire. Busque en el libro de la primera carta a los Corintios, en su capítulo 4, verso 20. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El evangelio no consiste solamente en palabras, solamente en lo que se habla, no, sino que Dios muestre su poder. Llega el evangelio a algún alma y el poder de Dios la va a transformar en esa nueva creación. Dice la palabra: el que está en Cristo es nueva creación. Entonces tiene que ver el poder de Dios reflejado en la fe de uno. Ese cambio, esa conversión que debe de existir en todo creyente, en lo que hace el poder de Dios en nosotros. No solamente son palabras el evangelio, no, tiene que manifestarse este poder. Por eso cuando el Señor llama a los primeros discípulos, que les llama apóstoles, les da poder y autoridad, las señales apostólicas.
para que la gente no solamente oyera palabras, sino que pudiera ver esas señales que estaban determinando que Dios estaba ahí obrando. Hoy en día se sigue predicando el mismo evangelio que predicaron nuestros hermanos apóstoles. A través de lo que ya está escrito se sigue repitiendo. Y tendríamos que seguir viendo el poder de Dios. Muchas de las veces digo, ¿por qué no se ve? Dios no ha cambiado. Dios es el mismo, así lo dice la palabra del Señor. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces el problema no es de Él. El problema lo tenemos nosotros, esta generación. La generación pasada tuvo sus problemas y así se fue. Hoy nos está tocando a nosotros caminar delante del Señor. Por eso dice la palabra, y cuando Él venga, ¿qué va a encontrar? ¿Cuánta seguridad va a encontrar en nuestros corazones? Que se llama fe. Porque Él va a venir, porque Él nos va a contestar, Él va a hacer la parte que a Él le toca. Pero ¿hasta dónde hemos aprendido a creer? Por eso le digo a los hermanos que no deben de conformarse solamente con oír de Dios y hablar de Dios. No, tenemos que buscar una relación más unida al Señor. Que podamos ver esas obras en nuestras vidas, esas maravillas que Dios prometió para nosotros, para nuestro tiempo. El creer en Dios no solamente tiene que ser una palabra, tiene que ser una convicción. Vamos a leer otra parte de la Escritura para ir entendiendo un poquito más de esta preciosa palabra. Evangelio según San Marcos, en su capítulo 9. Vamos a leer el verso 23. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esta persona que llegó con una necesidad delante del Señor, dice que llevaba a su hijo enfermo y quería que el Señor le sanara. Para eso lo llevó, para que el Señor lo sanara. Pero el Señor le contesta de esta manera, si tú puedes creer. No es que dijera el Señor, yo no lo puedo sanar. No, Él todo lo puede hacer, porque no hay cosa imposible que Dios no pueda hacer. No, Él podía hacerlo. El problema era de la persona que llevó su necesidad. Si tú lo puedes creer, bien puede ser. Entonces nosotros llegamos con nuestras necesidades delante del Señor. Llegamos con todos nuestros defectos. Llegamos con todas nuestras vidas muy contaminadas por el pecado. Y lo primero que tenemos que tener en nosotros es esa fe. El creer que Dios puede cambiar nuestras vidas. El creer que Dios todo lo puede hacer. A lo mejor tengo un problema de alcohol, o tengo un problema, no sé, de robo, o no sé qué tantos problemas pudiéramos tener que nos están enemistando con el Señor. Pues tendríamos que empezar creyendo que el Señor todo lo puede hacer. Al que cree, todo le es posible. Entonces muchos hoy en día se están acercando, muchos vienen con ese anhelo de que Dios cambie sus vidas, de que venga ese cambio hermoso de parte de Dios. Pero si no lo creen, pues simplemente no va a cambiar nada. Dice la palabra de Dios que el que pide, tú dando, no espere recibir nada. No, tenemos que aprender a creer. Ese es el meollo del asunto. Tenemos que aprender a creer, no conformarnos con pensar que creemos. La fe nos va a llevar a ver muchas cosas y a vivir muchas cosas nuevas y diferentes. Porque lo primero que tenemos que tener es que tenemos que creer en el Señor.
Y al creer en el Señor, vamos a hacer un pacto con el Señor. Y al hacer un pacto con el Señor, vamos a empezar una vida nueva. Dice ahí en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, verso 17, y al que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Entonces, hasta ahí nos va a llevar nuestra fe. Lo primero, el creer en el Señor, el arrepentirnos de nuestras faltas, el hacer un pacto con el Señor por la fe, hasta ahí nos va a llevar a renunciar a una vida pasada y a empezar una vida nueva delante del Señor. Esa es la base, el principio de todo creyente. Ahora, cuando llega el tiempo de que ya hemos nacido, de el emprender esa nueva vida con el Señor, nos va a llevar a ver cosas que no habíamos visto. Es una vida nueva, dice la palabra de Dios, todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, esa es la vida que nosotros emprendemos cuando llegamos al Señor. Se llama una vida de fe, por creer en Él, por creer en esta palabra. Entonces, a partir de allá comenzamos nosotros a ser enseñados por esta palabra, y la fe nos va a llevar a pensar que todo esto es una verdad. Entonces, todas las cosas que oímos, si creemos que son una verdad, que tenemos que vivir y tenemos que hacer, entonces se tiene que ver reflejada en vivirla. Si nosotros lo oímos o lo sabemos, pero no lo estamos haciendo, entonces no tenemos una fe genuina. Algo está pasando que no se está reflejando este cambio en nosotros. Pensamos que creemos, pero al no hacerlo es como que si no lo estuviéramos creyendo. Y al no estarlo creyendo, pues simplemente no se va a reflejar ningún cambio. Por eso hoy en día vemos que muchos hablan de nosotros como creyentes. Y mucha gente dice, pues no vemos el cambio, sigue siendo la misma persona, a veces somos hasta peores todavía. Hay quien dice, de ser así mejor me quedo como estoy. Entonces algo está pasando que no se ve reflejado en nosotros ese poder de transformación. Y no es que Dios no tenga el poder suficiente para cambiar nuestras vidas, sino que posiblemente el problema lo tengamos nosotros. A lo mejor pensamos que creemos y también le estemos pidiendo al Señor, como pidieron los hermanos apóstoles, aumentanos la fe. Pero a lo mejor en realidad no hay nada todavía en nosotros. Todavía no conocemos lo que es la esencia de la fe, la convicción. Simplemente repetimos lo que hemos oído cuando llegamos a alguna congregación, cuando llegamos a un lugar a donde se predica el Evangelio. Todo el mundo habla de Dios, todo el mundo piensa que cree en Dios, y eso es lo que tenemos nada más. Pensamos que creemos, pensamos que tenemos, pero en realidad todavía estamos muy lejos de poder entender qué es esta esencia, esta convicción. Dice la palabra de Dios, al que cree, todo le es posible. Entonces, a todos nosotros que somos de fe, a los que creemos, entonces, si creemos, todo debe de ser posible. ¿Qué va a determinar que tengamos fe? Que estemos viendo las cosas resueltas, que podamos decir, la fe en el Señor lo hizo. ¿Tienes alguna situación de enfermedad? ¿Tienes algo que te está afligiendo? Bueno, tu fe, la tuya, va a hacer que todo eso se resuelva, porque Dios va a obrar por fe. Incluso cuando hay hermanos enfermos en una congregación, dice ya en la carta de la epístola al apóstol Santiago, si alguno está enfermo en la congregación, se llama a los ancianos para que oren por él. Dice, la oración de fe puede mucho. Dios va a obrar a través de esa oración, pero tiene que ser con fe. Hoy en día vemos que
se hacen campañas, o los que hacen campañas, invitan a muchas gentes y dicen va a haber sanidad, y la gente acude porque pues quiere recibir ese beneficio de parte de Dios. Pero quizás la mayoría, o quizás todos los que lleguen, regresan a sus hogares iguales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que faltó ahí? ¿La fe de la persona que invitó? ¿O qué faltó? La fe de la persona que acudió. La cuestión está de que tenemos que ser honestos con nosotros. No vemos que la mano de Dios se esté manifestando. Quizás haya por ahí su excepción, porque la iglesia de Cristo siempre ha estado en este mundo y va a permanecer porque el Señor la va a venir a buscar. A lo mejor no lo estamos viendo porque a lo mejor no estamos haciendo las cosas como las debiéramos estar haciendo. O a lo mejor está pasando que no debemos estar en el lugar a donde estamos, a lo mejor no es el lugar indicado para nosotros. Algo puede estar pasando que nos está impidiendo que todo esto se desarrolle conforme a la voluntad del Señor. Muchos acuden a estas invitaciones y vemos que no pasa nada. Hay quien se puede engañar o hay quien actúa con artimañas erróneas, simple buscando el usufructo por dinero, por una ganancia deshonesta. Hay muchos que están trabajando de esta manera. Hay quien paga para que se haga que fue sanado y la gente dice, sí, fue sanado pero en realidad nada de esto está pasando conforme a la voluntad del Señor. Posiblemente en algún lugar exista esto que quizás ahora no vemos, porque la iglesia, vuelvo a repetir, la iglesia de Cristo está en este mundo. O sea, sí hay manifestaciones de Dios hoy en día. Pero yo me refiero al que no lo ha visto o al que todavía no tiene la seguridad dentro de sí. Para él es esta meditación. Para todo aquel que todavía estamos luchando por querer de veras creer firmemente en esta preciosa palabra. A los que todavía nos falta esta convicción, pues es para nosotros. Si ahorita sentimos que todavía no tenemos esta firmeza, esta convicción, pues ahorita es tiempo de reconocerlo delante del Señor, porque también es una falta. El dudar nos lleva al pecado. Todo lo que se hace dudando es pecado. Entonces ahorita es tiempo de platicar con el Señor, de decirle, Señor, no te podemos engañar a ti, tú conoces nuestra mente, nuestro corazón, tú sabes si en realidad tenemos esa certeza, esa convicción en nosotros, o quizás todavía tengamos esa duda que todavía está dando cuenta de nosotros y que todavía no nos permite ver las maravillas de Dios. Muchos acuden, muchos enfermos, a que se ore por ellos, y así como llegan, así se van. Entonces tenemos que pensar qué es lo que está pasando. ¿A dónde está la duda? ¿En el que acude para ser sanado o en aquel que está invitando para orar para que los otros sanen? O a lo mejor en todos lados todavía está esta duda, porque se debiera de ver ese poder maravilloso de Dios. Por eso dice que tiene que ser una convicción, que tiene que haber esa certeza. Mire, vamos a seguir buscando otra parte de la Escritura para seguir tratando de entender esta preciosa palabra. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, en su capítulo 1, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Dice así la palabra del Señor: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, a todos los que estaban reunidos antes de que él fuera recibido en la nube, les dijo que no se fueran de ese lugar hasta que recibieran la promesa de Dios, la promesa del Espíritu Santo, que es el poder de Dios. No se vayan hasta que hayan recibido poder. Ahora, cuando nosotros somos bautizados, más adelante el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, todo aquel que se bautiza en el nombre del Señor Jesús recibe poder de Dios. Es lo que dice la palabra. Recibiremos poder cuando hayamos recibido al Espíritu Santo. Ahora, ¿hasta dónde estamos creyendo que tenemos ese poder? Porque la palabra de Dios dice: el que se bautiza recibe poder. Entonces, todo aquel que es bautizado ya tiene poder de Dios. ¿Y hasta dónde se tiene que ver reflejado ese poder de Dios en nosotros? Así como los hermanos recibieron poder y autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermedades y dolencias, y veían que por esa autoridad que Él les había dado, se veían muchas maravillas. Las gentes se quedaban maravilladas, porque se estaba manifestando el poder que habían recibido, la autoridad que habían recibido. Hoy en día, la iglesia de Cristo que se está formando por creer en Él, también está recibiendo esta autoridad, este poder. Entonces, todo creyente tiene que ver manifestado en su vida este poder. La pregunta es: ¿y hasta dónde hemos creído que hay en nosotros este poder? Se tendría que ver en nosotros reflejado a través de nuestra fe lo que hiciéramos para manifestar ese poder de Dios en nosotros. Entonces, muchas cosas nos pueden hablar para decirnos a nosotros mismos si hay o no hay, si se refleja o no se refleja, porque Dios no cambia. Miren, voy a contarles un testimonio que vivimos en la iglesia, a donde